Gracias porque nos permite ese privilegio, Señor, de estar en tu casa. Señor, te hemos alabado, te hemos glorificado en esta mañana, Padre. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Necesitamos, Señor, la guianza, la dirección tuya, Señor, en todo lo que vamos a hacer. Gracias porque tú eres bueno y fiel. Gracias porque nunca, Señor, nos has dejado. Gracias por todo, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Te pido, Señor, que tú bendigas a mis hermanos, que nos bendigas a todos en esta mañana, que permitas que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú quieres poner en nuestro corazón en esta mañana, Señor, en estas semanas que siguen, Padre. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Antes de estar la palabra, solamente quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus oraciones a favor de Irma. Gracias a Dios, Dios ya hizo la obra, ¿verdad? Y Dios, ella está ahí en la casa, bien. Es algo, yo tenía muchas preguntas, ¿verdad? Porque lo que se iban, el diagnóstico, o sea, lo que iban a hacer, decía ahí, reemplazo total de cadera. Entonces, yo decía, pero ¿cómo lo van a hacer, verdad? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo? Y la idea de que iba a salir luego, dije, pues, ¿cómo va a ser eso? Pero, pues, hermanos, nosotros llegamos a la cirugía el viernes y, bueno, pues todos los formatos que hay, ya la metieron allá y todo. Vino el anestesista, le explicó muchas cosas. Y luego vino el cirujano, ¿verdad? Y un doctor con una sonrisa, así como muy tranquilo, ¿verdad? Y decía, pues, ¿qué va a pasar, Señor? Aunque habíamos orado y todo, pero pues sí, siempre uno tiene cierta, ¿verdad? Sí. Pero, hermanos, dijo, va a durar como hora y media más o menos. Y después la vamos a pasar al cuarto de recuperación. Y pues yo creo que pues a las 6 y algo entonces empieza la operación y como a las 10 ya se puede ir. Y bueno, hermanos, pues así fue. Estaba mi sobrina Jenny conmigo porque mi hijo venía en camino y ya se quedó ella, nos fuimos a desayunar y todo. Y ya regresamos, ¿verdad? Y exactamente como un poquito antes de las 10 ya me llamó el enfermero y me dice, Irma is doing very well, o sea, está muy bien. Así que venga ya, había un lugar atrás donde había que levantarla. Y ya la recogimos, hermanos. Ella dice que cuando despertó eran como a las 8 de la mañana y tenía que ir al baño y le dijo al enfermero, y dijo, ok. Le trajo un andador y le dice, aquí está, ve. Y ella dijo, ¿yo? Sí, dice, ve. Y ya fue caminando allá a ese lugar. Así que, hermanos, gracias a Dios, ella ha estado muy bien, lógicamente con un poco de dolor, pero ha estado haciendo sus ejercicios, ha estado caminando y todo. Entonces, muchas gracias, hermano, por sus oraciones. Hermano, yo sé que Dios, nosotros sabemos, ¿verdad? Y Irma dice lo mismo, o sea, nosotros sabemos de que Dios podría hacer saltarse todo eso y tal vez pues sanarla, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible, pero muchas veces Dios quiere que pasemos por un proceso, porque también de alguna manera pues eso nos ayuda para tal vez aconsejar a alguien más, ¿verdad? Entonces, Dios es el que hace todas las cosas y toda la gloria es para Dios. Y a veces Dios pues puede hacer, nosotros todos los días esperábamos un milagro, ¿verdad? Me acuerdo que en una ocasión yo estaba caminando por allá y esto no se lo dije, no se lo he dicho a nadie, ni a Irma siquiera, pero yo estaba caminando y luego me vino una idea y dije yo, porque siempre estaba con esa expectación, ¿verdad? Señor, yo sé que tú puedes hacer un milagro, para ti no hay nada imposible, si eres el Dios de los milagros. Y yo pensé dentro de mí, dije, ¿qué pasaría si ahorita que entre a la casa ya Irma está caminando? Porque para Dios no hay nada imposible y yo creo eso, hermano, yo lo creo. Dije dentro de mí, ¿cómo reaccionaría yo
Y entonces como que sentí como que Dios me dijo, ¿y por qué no reaccionas así ahorita? Si tienes esa fe, ¿por qué no reaccionas ahorita? Sea que la sane yo o no, ¿por qué no? Pues tenés esa actitud. Y desde ahí, hermanos, como que mi actitud cambió. Y dije, gracias, Señor, porque si tú lo vas a hacer así en esa forma, lo puedes hacer. Pero si tú lo quieres hacer de otra manera, también lo puedes hacer. Así que, como que sentí una paz, ¿verdad? Y bueno, siempre, lógicamente, somos humanos y siempre pues, hay una cierta incertidumbre y todo, pero damos gracias a Dios. Solamente les pido que sigan orando para su recuperación, ¿verdad? Pero todo ya a partir de hoy, me parece, o mañana va a llegar una enfermera a la casa para darle una terapia, y después tenemos ya también citas para su terapia que sigue. Así que, hermanos, muchas gracias por sus oraciones. Muchas personas, ¿verdad?, de México también estuvieron orando por ella y nos estaban hablando y todo. Y yo sé que Dios obró. Así que toda la gracia sea para Dios. Amén. Así que muchas gracias, hermanos, por sus oraciones. Y como les digo, sigan orando para que la recuperación sea rápida. Damos gracias a Dios también. Doy gracias a Dios porque mi sobrina Jenny, ¿verdad?, está ahorita con nosotros. Ella, mi esposa siempre dijo, quiero que Jenny venga. Jenny es mi sobrina, pero es como una hija para nosotros, realmente una bendición esa niña. Y ahorita está con Irma, la está cuidando, y bueno, en todo está con ella, va a estar unos días con nosotros. Así que doy gracias a Dios por todo eso. Amén. Hermanos, hoy empezamos una nueva serie que le hemos puesto Formando un Campeón. Y tiene que ver, hermanos, con todo acerca de los primeros años de un hombre llamado Moisés. Y quiero pedirles, hermanos, que abran su corazón, abran su mente y recibamos, hermanos, todo lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta serie. Quiero pedirles, ¿verdad?, que tomen notas, que escriban. Si escuchas algo en particular, tal vez que Dios te está hablando, escríbelo. Esta mañana solamente voy a dar no es una introducción, sino que es algo, y tal vez sea un poquito largo, pero es algo muy interesante. Pero, hermanos, déjenme poner la escena de esta manera. Un autor llamado James Montgomery Boyce, que es un teólogo, autor, conferencista. Este hombre es conocido por sus escritos con respecto a la autoridad de las Escrituras y en defensa, ¿verdad?, de las Escrituras también. Él escribió un libro acerca de Moisés. Y él empezó, hermanos, el primer capítulo con esta frase. Fíjense, él dice, aparte de Cristo, no hay persona en la historia que haya dejado una impresión tan profunda o duradera en el mundo como Moisés. Algo tremendo, hermanos, porque es una declaración muy importante que alguien hace, ¿verdad? Porque nosotros podríamos considerar a otras gentes, a muchas otras personalidades que han venido a este mundo, por ejemplo, Napoleón, Lincoln, Martín Lutero, Newton, Confucio, Buda, Stalin, Shakespeare, etcétera, que son personas muy conocidas. Sin embargo, hermanos, ahí está, solo él, el gran dador de la ley, el libertador de Israel. Aparte de Jesús, es el hombre más grande, hermanos, en la Biblia, o sea, Moisés. Cuando el apóstol Juan escribió su evangelio cerca del final del primer siglo, él hizo esta comparación, fíjense. Yo no había meditado en eso, pero hace una comparación muy importante. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjense, habla de la ley y habla de la gracia. Y solamente dos personas, o sea, la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia vino a través de Jesucristo. Entonces no es sorpresa el descubrir que la Biblia menciona a Moisés casi 700 veces. Ahora, esto se escribió de Moisés en Deuteronomio 34:10. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Fíjense, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y en Éxodo 33:11 nos dice lo siguiente,
Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. O sea, hermanos, no se dice eso de nadie más en la Biblia, ni siquiera de Abraham o David, de nadie más, solamente de Moisés. Imagínense, hermanos, dice que Dios hablaba a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Tremendo. Ahora, no sé qué imagen usted tenga de Moisés. Por lo general, hermanos, la imagen que tenemos de él viene tal vez de alguna película o serie que hemos visto acerca de su vida. Por ejemplo, ¿verdad? En la película Los 10 Mandamientos vemos a un Moisés fuerte, valiente. En la serie El Príncipe de Egipto presenta a Moisés como una persona de buen humor, amante de la diversión, muy atlético. Y luego tenemos la escultura de Miguel Ángel en Roma, en donde el escultor captó la nobleza de Moisés en el mármol. Pero la Biblia, hermanos, nos presenta una fotografía totalmente diferente de Moisés. Mientras que por un lado nos muestra que fue un hombre real, con grandes dones, ¿verdad?, que son innegables, no encubre sus debilidades, especialmente su falta de confianza en sí mismo. ¿Se acuerda que como que no quería, cuando Dios la llamó, ¿verdad? No, Señor, manda otro, no sé ni hablar, o sea, no tenía confianza. Este Moisés enfrentó grandes problemas y no siempre lo resolvió de la manera correcta. Nacido en esclavitud en Egipto, creció hasta convertirse en líder de Israel, guió a millones a través del desierto, Dios habló con él cara a cara. Sin embargo, hermanos, a pesar de guiar al pueblo a través del desierto, como sabemos, él no pudo entrar, ¿verdad?, en la tierra prometida. Fue temeroso, falló muchas veces, cometió errores, pero aún así, hermanos, él fue amigo de Dios. Mató a un hombre y luego trató de esconder la evidencia, fue fugitivo de la ley por 40 años, o sea que tuvo toda clase de problemas. Él no fue un hombre perfecto, pero el libro de Hebreos dice que él fue fiel en toda la casa de Dios. O sea que sería difícil encontrar una alabanza mejor que esta. Él fue fiel en toda la casa de Dios. Y entonces aquí aprendemos, hermanos, que todos los héroes de Dios tienen defectos. Todos los héroes tienen defectos porque todos son humanos. Todos tuvieron defectos y fallas. Ninguno se aproximó a la perfección, pero aún así ellos tuvieron una relación con el Dios viviente. En ocasiones, hermanos, es fácil, ¿verdad?, poner a los héroes de la Biblia sobre un pedestal. Pensamos que ellos están sobre nosotros en su fe. Sin embargo, hermanos, como vamos a ver, Moisés fue hecho de la misma manera que nosotros. Él batalló para obedecer a Dios, igual que nosotros. Entonces, hermanos, al estudiar su increíble vida, podemos decirnos a nosotros mismos, con toda seguridad, si Moisés pudo vivir para Dios, yo también puedo. ¿Cuántos lo creen? Si Moisés puede decir eso en su corazón, si Moisés pudo vivir para Dios, yo también puedo. Y hay un pensamiento que quiero que mantengas en tu mente, y es este: los métodos de Dios nunca pasan de moda. Los métodos de Dios nunca pasan de moda. Entonces, en esta serie, hermanos, nos vamos a enfocar en el principio de su historia, porque necesitamos ver cómo Dios lo preparó, cómo Dios preparó a Moisés. No hay razón humana, hermanos, del por qué él debería ser el libertador de su pueblo. De hecho, todo estaba en su contra. Pero aún así, aquí está él, parado a orilla del Mar Rojo, partiendo las aguas para que su pueblo pudiera cruzar en tierra seca. Entonces, hermanos, mi oración es que Dios en su misericordia use esta serie para darnos fe como la que tenía Moisés para este tiempo en que estamos viviendo, para este siglo XXI. Ahora, podemos dividir su vida en 3 secciones de 40 años cada una. Fíjense,
40 años creciendo, 40 años en el desierto y 40 años liderando al pueblo de Israel. El gran evangelista D.L. Moody, el gran evangelista del siglo XVIII, dijo algo muy importante, fíjese. Él dice que Moisés pasó 40 años pensando que él era alguien, luego pasó 40 años descubriendo que no era nadie, y los últimos 40 años los pasó aprendiendo cómo Dios usa a un don nadie para convertirlo en alguien a sus ojos. Es interesante, ¿verdad? Porque como dije, podemos dividir su vida en 3 secciones de 40 años. 40 años creciendo, 40 años en el desierto y 40 años liderando al pueblo de Israel. Entonces este hombre dice, ¿verdad?, que Moisés pasó 40 años pensando que era alguien, otros 40 descubriendo que no era nadie, y los últimos 40 aprendiendo que Dios usa a un don nadie para convertirlo en alguien a sus ojos. Y otro autor aplica esta verdad de esta manera y dice: Dios está buscando don nadies quienes serán alguien en sus manos. Ahora, hermanos, Éxodo 1 nos dice cómo empieza la historia. Moisés nunca es mencionado en esta parte, pero necesitamos saber algo acerca de cómo era el mundo hace unos 3,500 años. Moisés, hermano, nació en un tiempo muy peligroso. Cuando las cosas estaban muy mal, Dios levantó a un profeta llamado Moisés. Entonces vamos a ver lo que pasó con el pueblo de Israel y lo vamos a ver de esta manera. En primer lugar, vamos a ver cómo ellos pasaron de la prosperidad a la esclavitud, de la prosperidad a la esclavitud. Y eso lo vamos a ver en Éxodo 1, del 1 al 7. Como ustedes saben, Dios había bendecido, ¿verdad? Había bendecido a Isaac, a Jacob y luego a José. José se convirtió en el segundo, ¿verdad?, en el imperio más grande de ese tiempo, que era el imperio egipcio. O sea que después José trae a su papá y están en la tierra de José. Todo había prosperidad, había toda clase de bienes materiales y todo. Pero fíjense, vamos a ver cómo pasan de la prosperidad a la esclavitud. Vamos a leer los primeros 7 versículos de Éxodo 1. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. O sea que 4 generaciones han pasado entre el fin de Génesis y el principio de Éxodo. Lo que empezó como un pequeño grupo de 70 judíos migrantes, ¿verdad?, provenientes de Canaán a Egipto, llegaron a ser una nación grande de aproximadamente unos 2 millones de gente. Este pequeño grupo de pastores buscando refugio en Gosén, en la tierra de Gosén, creció hasta hacerse una gran nación que llegó a ser una amenaza para Egipto. O sea que podemos decir, hermanos, que la bendición de Dios sobre ellos los llevó a la esclavitud. O sea que como que no nos hace sentido, ¿verdad? La bendición de Dios los llevó a la esclavitud. Pero eso no debería sorprendernos, hermanos, porque déjeme decir esto: nuestra obediencia, fíjese, nuestra obediencia a menudo nos mete en problemas, y vamos a ver lo que pasa en este capítulo. Algunas veces, hermanos, nosotros sufrimos no porque hicimos algo malo, sino porque hicimos lo correcto. Y cuando eso pasa, hermanos, necesitamos nosotros estar seguros, estar enraizados, tener raíces profundas en la tierra de la soberanía de Dios. Necesitamos entender la soberanía de Dios, porque de esa manera solamente vamos a poder saber de que Dios es el que hace todas las cosas. Él es soberano.
Entonces, de la prosperidad a la esclavitud. Y como consecuencia de eso, número 2, pasaron de la bendición ahora al dolor. Verso 8 en adelante. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. O sea que los egipcios enfrentaron un problema grave. Ellos, por un lado, no podían vivir con los judíos, pero tampoco podían vivir sin ellos. Y ellos odiaban a los judíos por 3 razones. En primer lugar, porque eran numerosos. En segundo lugar, porque eran prósperos. Y en tercer lugar, porque eran muy peligrosos. O sea, el nuevo faraón, ¿verdad?, el cual no sabemos su nombre aquí porque no lo dice, pues aparentemente era un hombre débil, inseguro. Él no sabía nada acerca de José, y lo cual parece increíble, hermanos, pues José salvó a la nación, ¿verdad?, de Egipto durante los 7 años de hambre. O sea, tenía que haber sabido este hombre algo de José, pero dice que no sabía. Entonces, viendo a los judíos como una amenaza creciente, Faraón ideó un plan para retenerlos, ¿verdad?, en el lugar donde estaban, allá en Gosén. Y el primer paso fue la labor forzada. Sin embargo, a pesar de eso, los judíos continuaban creciendo y expandiéndose. El segundo paso fue darles aún más trabajo hasta hacerles la vida miserable. O sea que, hermanos, los días cuando Faraón había honrado a Jacob y le había dado la bienvenida a su gente en la tierra de Gosén ya habían pasado. Había pasado el privilegio dado a los judíos por la posición de José en Egipto. Ustedes saben que les dieron muchos privilegios, ¿verdad?, cuando José estaba ahí como segundo de Faraón. Pero esos días ya habían pasado. O sea que este era el mundo, hermanos, en el que entró Moisés. Moisés entró en un mundo problemático. Moisés, hermanos, nació para ser esclavo. Pero Dios tenía otros planes. Hay un dicho que dice, ¿verdad?, que el hombre propone, pero Dios dispone. Faraón tenía sus planes, pero Dios los anuló para proteger y liberar a su pueblo de la esclavitud. Y este es el plan de Dios, número 3, el plan de Dios. Dice el verso 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Vamos a ver qué es interesante, ¿por qué dice sus nombres ahí? Estas 2 nobles mujeres ayudaban a las madres judías a tener sus bebés, pero ahora se encontraban en una situación muy difícil. Faraón, el hombre más poderoso del mundo, porque eso era en ese tiempo. Este hombre le dio unas tremendas, horribles instrucciones. Sigue diciendo la Escritura, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Para nosotros es muy fácil leer eso, hermanos, pero fíjense esa orden: si es niño, mátenlo, y si es hija, entonces que viva. El plan era: desháganse de los judíos matando a sus niños pequeños. Hermanos, a nosotros nos gusta, ¿verdad?, pensar tal vez que hemos avanzado, ¿verdad?, como humanidad, que estamos lejos de este barbarismo. Pero la pregunta es, ¿lo hemos hecho, hermanos? ¿Hemos avanzado? Hoy en día, bajo el pretexto del cuidado de salud,
se abortan miles de niños. Hay un estado en particular en donde permite a los doctores legalmente no atender a los recién nacidos que por alguna razón sobrevivieron a un aborto. Una persona escribiendo en un diario muy importante aquí en marzo 5 de 2022 dice: la izquierda pro aborto claramente se está inclinando no solo a autorizar los abortos en su etapa final por cualquier razón, sino también dejar morir a los niños que nacieron pero que no son queridos. O sea, a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que tenemos un alto nivel moral, pero pues cuando vemos todo eso, sencillamente tal vez somos un poco más sofisticados que este antiguo faraón, pero se está haciendo lo mismo. Alguien dijo: hemos producido una generación de gigantes mentales, pero a la vez de enanos morales. O sea, aparentemente somos muy buenos, ¿verdad?, mentalmente, pero moralmente somos enanos, pigmeos, dijo alguien. O sea que el corazón del hombre no ha cambiado. El pecado que oscureció al corazón de Faraón es el que oscurece el de nosotros también. Verso 17: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y hermanos, hoy se necesita hacer lo mismo. Esto no es otra cosa que desobediencia deliberada. Es una rebelión intencional en contra de un decreto injusto. Quiero que pongamos mucha atención a lo que dice el verso. Dice que estas mujeres hicieron esto, o sea que no obedecieron, dice, porque ellas temieron a Dios. O sea que ellas desobedecieron al rey. Los niños vivieron porque ellas se rehusaron a cumplir un mandato maligno. Fue una protesta silenciosa en contra de la injusticia. No tenemos, información que hable de que ellas hablaron en contra del decreto de Faraón. Parece que ellas no hablaron en público para nada. Ellas simplemente decidieron obedecer a Dios. Ellas entendieron, que no deberían matar a los bebés. No importó lo que el rey haya dicho, tú no puedes matar niños. O sea, las parteras, hermanos, tomaron esa posición sin importar las consecuencias. Si Faraón descubría su rebelión, ellas no vivirían para contarlo. Pero ellas simplemente decidieron que no podían obedecer una ley injusta. Ellas no sabían qué es lo que les pasaría y evidentemente, al parecer, no les preocupó realmente eso. Y eso nos recuerda, hermanos, lo que nos dice Pedro allá en Hechos 5:29, donde dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Usted está de acuerdo con eso, hermanos? ¿Que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Porque ¿saben qué? ¿Quiénes tienen que hacer eso? Nosotros, hermanos, la iglesia. La iglesia es el único ente que se va a oponer a los mandatos y leyes que van en contra de los principios bíblicos dados por Dios. Los únicos que se van a oponer a eso somos los cristianos, es la iglesia. Y es por eso, hermanos, que hay regímenes o gobiernos que están tratando de aniquilar a la iglesia, que no exista la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, es el peor enemigo de estos gobiernos. Hermanos, déjenme decirle cuál es el problema. Hay un problema ahora en este tiempo y es muy real. Ustedes saben, hermanos, nosotros vivimos en una era digital, donde la mayoría de nosotros, tal vez no todos aquí, pero si no lo hace todavía va a tener que entrarle a eso. Vivimos en una era digital, donde hacemos, como digo, la mayoría de nosotros hacemos nuestras transacciones bancarias online o en línea. Pagamos nuestras cuentas, en línea, nos comunicamos en línea, vamos a un restaurante y pagamos con nuestra tarjeta de crédito, hablamos unos a otros, en línea, nos mandamos textos y correos en línea y la mayoría de nosotros usamos el internet para todo.
Hermanos, ahora usted sabe, ¿verdad? Que ahora, por ejemplo, va a un restaurante, muchos restaurantes, muchas de esos de comida rápida, ya no lo atienden a usted, tiene que ordenar ahí de la máquina, ¿verdad? Eso es lo que a mí nunca me gustó, pero ni modo, o sea, uno, es que no sé, bueno, le dicen al principio, ahí voy a estar y si tienes una pregunta, pero ahí ordena, o sea, no, pues, o sea, todo está así. Y eso no sucedía solo hace 25 años, hermanos. Y no hay manera de retroceder. O sea, como les digo, si alguno de ustedes no lo está haciendo todavía, lo va a tener que hacer. El mundo entero vive en el Internet, lo cual es bueno por un lado, pero desafortunadamente también el Internet tiene un lado oscuro, toda esta cosa. Quien sea que controla estas redes, controla la comunicación. Y quien sea que controla la comunicación, controla al mundo. Entonces es un hecho de que estamos viviendo, hermanos, en los últimos días. Y este sistema digital, podría permitir a una persona controlar la economía mundial. Entonces hay una realidad, hermanos, tiempos difíciles vienen, estemos listos o no. Hoy en día, hermanos, se sabe de casos en donde algunos líderes o gobernantes han apoyado el cortar el acceso a todas estas redes, al Internet, a aquellos que se rebelan en contra de las pólizas del gobierno. Eso significa, hermanos, cortar el acceso al dinero y a los medios de comunicación. Ustedes saben que ahora, por ejemplo, nosotros ayer estamos viendo muy a gusto el juego, ¿verdad? Y de momento se quedó ahí congelada la imagen y dijo, hay un problema con el Internet en esta área, y eran como a las 6 de la tarde, dijo, y va a volver como a las 9:30, y nos quedamos sin nada. O sea, cualquier cosa que pase, ellos sencillamente si lo controlan y punto. Hermano, yo creo que vamos a ver más momentos como los que estas parteras hebreas se enfrentaron, donde nuestras convicciones serán puestas a prueba. ¿Cómo vamos a responder? Ya vimos cómo estas parteras respondieron. ¿Cómo responderemos nosotros? Yo no estoy apoyando la rebelión, ¿verdad? Pero simplemente observo que vivimos en tiempos extraños, donde la obediencia a Dios tal vez se mire como rebelión en contra del Estado. Algunos de ustedes saben, hermanos, que ha habido ya casos de iglesias aquí en California, donde durante el tiempo de la pandemia, ¿verdad?, hubo pastores que consideraban que les daban leyes que no eran bien, y ellos desobedecieron esas leyes, y ellos pagaban semana tras semana multas tremendamente grandes. Pero ellos dijeron, ¿saben qué? Esto no está bien, y ahí es donde entra, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Muchos dijeron, bueno, pues el lugar más seguro donde estar es la iglesia. ¿Por qué tenemos que cerrar? ¿Por qué tenemos? Y para algunos, no, es que es muy rebelde, pero hay personas que sintieron esa convicción. Dijeron, nosotros vamos a... Y si nos multan cada vez más, lógicamente era una de esas iglesias muy grandes, ¿verdad? Y nos multan, que nos multen. Y así le hicieron, y demanda tras demanda, y multa tras multa, pero se mantuvieron ahí. Ahora, hermanos, eventualmente el rey se enteró de que los niños no fueron asesinados cuando nacieron. O sea, de alguna manera se enteró y se enojó, ¿verdad? Se puso furioso. Él no podía soportar que le hubieran desobedecido. Entonces seguimos en el relato, verso 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. O sea, una buena respuesta, ¿verdad? El libro de Éxodo, hermanos, simplemente expresa lo que dijeron estas mujeres, pero no lo explica. Entonces, algunos comentaristas bíblicos difieren sobre la interpretación. Por ejemplo, algunos llaman a esta explicación una explicación dudosa, sospechosa, porque así es como parece, ¿verdad?
Otros la llaman verdad literal, porque Dios de alguna manera interviene causando que las madres hebreas tuvieran a sus hijos rápidamente. Y otros más sugieren que es verdad, porque las parteras informaban a madres embarazadas no llamarlas hasta que el niño ya hubiera nacido. O sea, que era verdad lo que estaban diciendo. Y eso nos trae, hermanos, a la segunda etapa del plan maligno de Faraón. ¿Cuál fue esa segunda etapa? Pues el genocidio, o sea, el matar a los niños. Gracias a Dios por dos mujeres, hermanos, que temieron a Dios más que a los hombres. Hay algo interesante aquí, hermanos. Por alguna razón nosotros conocemos los nombres de esas mujeres que decía hace un momento. Una se llamaba Cifra y otra se llamaba Fúa. Pero no sé si ustedes se han preguntado, no sabemos el nombre de Faraón. Sabemos el nombre de esas mujeres, pero no el de Faraón. Y es una manera de Dios de decirnos quién importa más a su vista. Cifra significa bella y Fúa significa espléndida. O sea, estas mujeres, hermanos, importaban más a Dios que el faraón, ¿verdad? Con toda su gloria egipcia. Dios aseguró de que estas mujeres fueran honradas. Ahora notemos qué pasó después, versos 20 y 21. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. O sea que desde el momento en que tú te pones de parte de Dios, o sea que la bendición va a venir sobre tu vida. No hay manera de que no sea así. O sea que ellas se rebelaron, ¿verdad? Desobedecieron las órdenes de Faraón, ¿verdad? Y entonces hicieron bien, ¿verdad? O sea, hicieron las cosas bien. Temieron a Dios. Por haber temido a Dios, dice Él, prosperó sus familias. Ahora, tenemos que ser claros acerca de esto, hermanos. A lo mejor alguien verá cómo ve esto, pero es una realidad y tenemos que ser claros. Dios, hermanos, honró su desobediencia, fíjense. Dios honró su desobediencia. Él las honró de la misma manera que ustedes se acuerdan que Él honraría siglos después a estos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Ahí en Babilonia. Cuando ellos también se negaron a obedecer la orden del rey de adorar la imagen, ¿se acuerdan? Dijeron, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno y de tu mano nos librará. Y si no nos libra, pues que no nos libre, pero no vamos a hacer. Y hermanos, Dios los honró. Ahora, con eso llegamos al final de Éxodo 1. Dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Y aquí está, hermano, la tercera fase del plan de Faraón. Es en una orden corta. Faraón pasó de la esclavitud al genocidio y luego al asesinato. Asesinato patrocinado por el gobierno. O sea, ya no confió en las parteras judías para hacer este sucio trabajo, el cual, ¿verdad? Pues ellas se rehusaron a hacer. Entonces, ahora Él declara una orden para asesinar a todo niño judío. Al cerrar el capítulo, hermanos, todo lo que el faraón temía pasó. Sus planes malignos, ¿verdad?, se desvanecieron. O sea, todo le salió mal. Todo lo que sabemos a este punto es que un complot maligno, ideado por un hombre maligno, fue frustrado por el valor de las parteras judías. Y no sabemos aún lo que significaba todo esto, pero el valor de estas mujeres preparó la escena para un bebé que aún no ha nacido. Ahora, ¿cuáles son las lecciones? ¿Qué podemos aprender de todo esto, hermanos? Vamos a decir solamente tres cosas. En primer lugar, cuando Dios intenta bendecir a su pueblo, ningún hombre maligno puede frustrar sus planes. Cuando Dios intenta bendecir a su pueblo, ningún hombre maligno puede frustrar
sus planes. O sea, si Dios tiene declarar una bendición para ti, no importa lo que haga quien haga, Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a bendecir. Faraón fue como el Hitler, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Él pensó que podía dar una palabra y todos los bebés judíos serían muertos, pero Dios tenía otros planes. Número 2, la segunda cosa que sabemos es que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Los judíos necesitaban aprender que Faraón no los salvaría y que ellos no se podían salvar por sí mismos. Y eso fue verdad entonces, hermanos, y es verdad hoy. Si nosotros estamos esperando que el gobierno nos salve, estamos mirando en la dirección equivocada. La salvación necesita venir del cielo. Hermanos, los reformadores a menudo hablaban de justicia extraterrestre, significando, ¿verdad?, que la justicia viene de otro lugar. Si todas mis obras justas son como trapos de inmundicia, ¿verdad?, como dice Isaías 64:6, si todo son como obras, como trapos de inmundicia a los ojos de Dios, entonces la justicia que necesito tiene que venir de un lugar fuera de mí. O sea, no puedo salvarme de mí mismo. Alguien más tiene que salvarme. Y ese alguien es Jesús. Su justicia necesita ser puesta en mí porque yo no puedo hacer nada para ganarla o merecerla. Todos los judíos necesitaban aprender que solo Dios podía salvarlos. Él era, y Él hasta la fecha, ¿verdad?, Él es su única esperanza. Y en tercer lugar, hermanos, Dios o sigue siendo verdad que necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso sigue siendo verdad. Necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando estas parteras hebreas desobedecieron a Faraón, ellas estaban de hecho obedeciendo a Dios. Ellas temían a Dios de tal manera que no temieron a Faraón. Vidas fueron salvadas como resultado y Dios honró su fidelidad al darles familias. Hermanos, podríamos concluir de esta historia que es mejor ser una madre judía que ser el faraón de Egipto. Hermanos, tal vez nosotros nos encontremos en la posición de estas mujeres muy pronto, viendo la trayectoria moral del mundo. Vamos a necesitar, hermanos cristianos, que arriesguen todo por obedecer a Dios en este mundo que estamos viviendo, un mundo pagano. Necesitamos orar, hermanos, para que Dios nos dé la misma clase de valentía que animó a estas dos mujeres. Hermano, quiero decirles estos hermanos estos días, hermanos, son días maravillosos para servir al Señor. Quizás muchos estén quejándose de qué tan mal están los tiempos. Sin embargo, podemos decir que estos tiempos, que quizás esos tiempos sean malos, pero son los únicos tiempos que se nos han dado y no debemos desesperarnos. No nos ayuda, hermanos, en nada el hablar de cómo tal vez era hace 50 años, porque eso no importa. Estos, hermanos, son nuestros tiempos. Este es el día para servir al Señor. O sea que hoy nosotros estamos aquí, hermanos. Este es el tiempo de nosotros. Ya sean buenos o malos, estos son los tiempos que se nos han dado y es un privilegio, es nuestro privilegio, hermanos, el servir a Dios hoy, justo en donde estamos. No tenemos tiempo para desesperarnos y tampoco tenemos razón para hacerlo, porque el Señor Jesucristo vive y está con nosotros. O sea que es sencillamente eso. Ahora, ya voy a terminar. Algunas veces, hermanos, oímos a cristianos sinceros diciendo que no deberíamos traer más niños a un mundo como este.
Pero déjenme preguntarles, ¿cuándo ha sido fácil criar a nuestros hijos para el Señor? ¿Cuándo? O sea, en ningún tiempo, hermanos. Fíjese cómo es en ese tiempo. Si estos tiempos son difíciles, eso es cierto, ¿verdad? Pero los tiempos eran difíciles también en Egipto y los judíos siguieron trayendo niños. Hermanos, fíjense que tenemos que recordar que el texto dice, lo que dice el texto acerca de las parteras, dice que por su fidelidad, Él les dio familia, les dio familias. O sea, en esa hora terrible, bajo un rey asesino, en circunstancias desesperadas, cuando la única esperanza parecía perdida, Él les dio familias. Entonces, quiero decirle en esta mañana a nuestros jóvenes, teme a Dios. Los que no están casados, cásate. Y los que ya están casados y no tienen hijos, ten algunos hijos. Ten algunos hijos. ¿Saben qué, hermano? Cada niño nacido en una familia cristiana es una declaración de fe. Es un voto para Dios en un mundo que cada día está peor. Esas parteras prepararon el camino para que Moisés naciera, pero ellas no sabían eso. Tarde o temprano, todos tenemos que escoger de qué lado vamos a querer estar. ¿Vas a ponerte del lado de las parteras o de Faraón? ¿Vas a sostenerte mientras otros se inclinan ante Faraón? Al final, hermanos, al final, es más peligroso inclinarte al mundo que pararte firme por Dios. Bueno, nosotros defendemos la vida en una cultura de muerte. Defendemos la verdad en un tiempo de mentiras. Nos llenamos de esperanza en un mundo de desesperación. No vamos a ser silenciados. Entonces, hermanos, estas son nuestras órdenes de marchar. Teme a Dios, párate firme, habla la verdad y deja que Dios tome cuidado de los resultados. Otra vez, estas son nuestras órdenes para marchar. Teme a Dios, párate firme, habla la verdad y deja que Dios tome cuidado de los resultados. Como dije al principio, hermano, yo espero que esta serie, apenas empezamos, ¿verdad? Esta serie nos ayude para que podamos tener una fe como la de estas mujeres. Una fe como la de Moisés en estos tiempos, hermanos, en que estamos viviendo. Quizás yo podría decirles, no se preocupen, todo va a estar bien, hombre, todo no, ustedes no. Pero a medida de que nos vamos acercando al final, hay muchas cosas que van a pasar. El otro día platicaba con alguien, ¿verdad? Y yo creo eso, hermanos, que el hecho de que tengamos ahora un presidente que apoya a la iglesia, apoya la vida y todo esto, aunque yo sé que muchos están en contra de él, pero alguien dijo, es una nueva oportunidad para nosotros como cristianos. La verdad es una muy buena oportunidad de hacer cosas para Dios. No sabemos, ¿verdad?, si vamos a tener otra oportunidad más. Por lo menos vamos a tener 4 años. Ojalá y que el Señor nos ayude y podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y si, hermanos, tenemos que, hasta ahorita, ¿verdad?, como iglesia, no hemos tenido que desobedecer ninguna orden del gobierno, porque pues no nos han prohibido nada, pero no sabemos qué es lo que va a pasar después. Y que el Señor, hermano, nos ayude para que hagamos lo que dice Pedro en Hechos, ¿verdad? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres.
Y yo sé que esto se puede también traducir o se puede también aplicar a tu trabajo, a tu vecindario, muchas cosas, ¿verdad?, que van a estar pasando, en las cuales tú te tienes que decidir. Vuelvo a repetir, hermanos, estos son los tiempos en que nos tocó vivir, y son tiempos hermosos, yo diría, maravillosos para servirle a Dios, para ser testigos de Dios. Y una vez más quiero decir esto: estas son nuestras órdenes de marchar. Teme a Dios, párate firme, teme a Dios. Si tú temes a Dios, te vas a poder parar firme. No me interesa lo que el mundo diga, me voy a parar firme en mis convicciones y voy a hablar la verdad, aunque a la gente no le parezca. Teme a Dios, párate firme, habla la verdad y deja que Dios tome el cuidado de los resultados. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, Padre. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has traído, Señor, a estos tiempos, Padre. Y nosotros podemos, Señor, declarar que son tiempos hermosos para servirte, Señor. A pesar de lo que está pasando, son tiempos, Señor, de retos para la iglesia. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor. Y Dios mío, si vamos a tener, Señor, situaciones como las que tuvieron estas parteras, que podamos seguir ese ejemplo, Señor. Que no nos interese, Señor, desobedecer, Dios mío, las órdenes del mundo, las órdenes, Señor, de los tiranos. Y Dios mío, que nosotros nos enfoquemos, Señor, en obedecer lo que dices tú en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a transitar, Señor, por este mundo. En el tiempo, Señor, que le queda a este mundo, ayúdanos a hacer una iglesia, Señor, que vaya hacia adelante, Señor, en tu nombre. Gracias, Padre Celestial, una vez más, por los tiempos que nos han tocado vivir. Yo te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, que los ayudes. Y Dios mío, que las parejas jóvenes, Señor, que los jóvenes, Señor, se casen, que Dios mío, que tengan familia, que no tengan temor de tener hijos, Señor, porque van a ser, Dios mío, como decía hace un momento, es un voto para ti cada niño que nace en los cristianos. Ayúdanos, Señor, a verlo de esa manera, Padre Celestial. Y gracias, Señor, porque tú nos vas a ayudar y tú nos vas a bendecir para salir adelante. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre. Gracias por todo, Señor. Gracias. Una vez más te pido, Señor, que esta serie, Padre Celestial, nos ayude a tener, Señor, esa fe que necesitamos para enfrentar, Señor, esta sociedad en que vivimos, para enfrentar estos tiempos, Padre. Gracias.